Hola con todos, mi nombre es Samantha Ocaña. El día de hoy vamos a hablar sobre el derrame pleural, neumotórax e hidroneumotórax. Comencemos. Primero, para entender la patología, tenemos que entender un poco lo que es la anatomía de la pleura. La pleura se va a dividir en dos, lo que es una pleura visceral y la pleura parietal. La pleura visceral va a ser aquella que está en contacto directamente con el pulmón, con la víscera. Y la pleura parietal va a ser aquella que recubre la pared torácica interna, el mediastino y el diafragma. En medio de estas dos vamos a tener una pequeña cantidad de líquido pleural que va a ser entre 5 y 15 mililitros de líquido. Y este de aquí lo que va a hacer es reducir la fricción y mantiene la presión negativa para que se pueda dar una correcta expansión pulmonar. Ahora, tenemos lo que son las fisuras. En las cisuras, en el pulmón derecho vamos a tener lo que son dos, la cisura mayor y la cisura menor. Tenemos aquí la cisura horizontal y tenemos también lo que es la cisura oblicua. Ahora, nosotros lo que vamos a observar son pequeñas líneas radiopacas en una RX. Para nosotros poder visualizar mejor las cisuras, vamos a tener que realizar lo que es una tomografía, donde que vamos a poder observar mucho mejor estas líneas. Como se pueden ver aquí, tenemos la cisura menor, la cisura mayor en el caso del pulmón derecho y la cisura mayor únicamente en el caso de pulmón izquierdo. Estas cisuras en sí van a hacer la invaginación de la pleura en los pulmones. Ahora, el derrame pleural. ¿Qué es el derrame pleural? El derrame pleural es la acumulación de líquido en medio de esta cavidad, o el aumento de líquido que existía entre las pleuras. Lo que nosotros vamos a tener es que, de acuerdo al contenido de este líquido, va a tener un nombre diferente cada uno. En el empiema vamos a encontrar que va a ser un líquido con pus, que este de aquí normalmente va a ser por una infección bacteriana, normalmente. En el hemotórax vamos a tener que el líquido es sangre, este de aquí normalmente va a ser tanto por trauma como para un hemotórax espontáneo. Y en el caso del quilotórax va a ser que va a estar el linfa y va a ser asociado a una lesión del conducto torácico. Tenemos que el derrame pleural, para clasificarlo, vamos a utilizar lo que son los criterios de Light, en donde tenemos lo que es un derrame pleural exudativo y transudativo. En el exudativo va a ser causado por una alteración pleural de la permeabilidad y que va a hacer que aumente esta permeabilidad capilar. Se va a encontrar principalmente en lo que son infecciones, neoplasias, tuberculosis, colagenosis, fármacos, asbesto. Y en lo que es el transudativo vamos a encontrar que es por el aumento de la presión hidrostática o por la disminución de la presión osmótica. Aquí vamos a poder encontrar ya causas más sistémicas como es la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, el síndrome nefrótico, el mixedema. Aquí lo que nosotros vamos a obtener son los criterios de Light, en el que vamos a ver las proteínas, la LDH y cómo estas de aquí se relacionan con el plasma. En el caso del trasudado, siempre se va a encontrar por valores inferiores al nivel límite y en el exudado va a ser superiores. Tenemos que los límites van a ser el 3,5 en proteínas, 200 en LDH, en proteínas con relación al plasma va a ser de 0,5 y en el LDH con relación al plasma va a ser de 0,6. Entonces, todos los valores que tengamos inferior a estos van a corresponder al transudativo y todos los valores superiores van a corresponder a un derrame exudativo. Tenemos que las técnicas que vamos a utilizar, primero tenemos lo que es la RX, que nos va a servir, este de aquí va a ser en sí la más usada. Vamos a tener que realizar siempre la proyección, una RX estándar, que va a estar compuesta por dos proyecciones, lo que es la posterior anterior y la lateral. En la posterior anterior va a ser una proyección más de rutina que nos va a ayudar a detectar derrames a partir de 200 a 300 mililitros más o menos. Y en la proyección lateral, esta de aquí ya es mucho más sensible.
va a localizar derrames desde 75 mililitros y vamos a poder observar cuando el líquido se acumula primero en los recesos posterobasales que se van a poder observar en esta proyección, más no en una proyección postero anterior. Aquí tenemos un caso donde que vamos a encontrar la presencia de un derrame pleural derecha con la presencia del típico signo de la curva de Damasio, que podemos verla aquí, o el signo del menisco, que va a ser la curvatura que va a seguir el derrame. Aquí también vamos a ver otro método que es lo que es la ecografía. Este método es mucho más sensible. Lo que nosotros vamos a poder aquí encontrar es derrames anecoicos de cantidades menores, aproximadamente entre 5, 10, 20 mililitros ya se pueden detectar por una ecografía. Tenemos que también la ecografía nos va a servir para orientarnos hacia la naturaleza de este derrame. Tenemos que si es que encontramos un derrame anecoico completamente negro, limpio, vamos a irnos más a pensar una causa de trasudativo. Mientras que si encontramos un derrame con tabiques gruesos, con ecos internos, homogéneos, en remolino, o con un engrosamiento pleural mayor a 3 mililitros, esto de aquí ya va a ser más compatible con un exudado. Pero esto siempre hay que tenemos que ver también la información del líquido que vayamos a sacar en la parte clínica. Tenemos también otro método que es la tomografía, en donde que vamos a ver el parénquima subyacente, el mediastino. Este de aquí también va a ser para líquidos, para derrames pequeños, para derrames loculados o también derrames complejos. Vamos a tener aquí cortes muy pequeños, muy finos, de 0,5 a 2 milímetros. Y cuando nosotros utilicemos el contraste venoso, vamos a encontrar un realce del tejido blanco que nos permitirá diferenciar el contenido de la lesión. Aquí podemos ver lo que es una tomografía, un corte axial, el derrame pleural que podemos encontrar en el lado tanto derecho como izquierdo. En el lado derecho vamos a poder observar que el derrame está también ya comenzando se delimita por la cisura, como la podemos encontrar aquí. Ahora, el siguiente método es lo que es resonancia magnética. Esta de aquí normalmente no se la usa, no se la emplea en estos casos, pero nos sirve para caracterizar el derrame, para diferenciarlo de un exudado, trasudado de un hemotórax. En sí es más va a ser complementario cuando un ATC no nos fue suficiente. En T1 vamos a poder ver mucho mejor lo que es la anatomía y en T2 va a haber una hiperintensidad de líquido, como lo podemos observar aquí. Tenemos el procedimiento, lo que es la toracocentesis, que va a ser útil como un diagnóstico etiológico y un diagnóstico terapéutico también. Aquí vamos a observar el procedimiento que se realiza. Listo. Ahora vamos a continuar con lo que es la biopsia pleural cerrada, que esta de aquí normalmente la vamos a hacer ante una sospecha de tuberculosis pleural o un derrame neoplásico. Cuando la toracocentesis no ha llegado a ser diagnóstica, aquí lo que esto de método nos va a permitir obtener es tejido de la pleura para un estudio histopatológico. Y aquí vamos a observar el procedimiento.
Ahora vamos a continuar con lo que es el principal signo del derrame pleural, que es la curva de Damosiu, como ya se había mencionado anteriormente, que es esta de aquí. Es el signo clásico de un derrame pleural de mediana cuantía. Va a ser ascender de forma lateral y cóncava hacia arriba, siguiendo la gravedad y las presiones intratorácicas. Vamos a tener aquí lo que es el derrame pleural libre. Para nosotros poder visualizar mejor lo que es el derrame pleural libre, vamos a poner el paciente en posición lateral, acostado lateralmente, y aquí lo que va a pasar es que el líquido va a descender gracias a la gravedad y va a horizontalizarse en el lado o en el pulmón sobre el que va a estar acostado el paciente. Y así nosotros vamos a poder observar que es libre, ya que, o sea, el líquido se puede movilizar. Vamos a tener aquí también lo que es el derrame libre, pero en decúbito supino. En la posición de cúbito supino se utiliza principalmente en pacientes en UCI. En los demás se va a utilizar en bipedestación. En pacientes en UCI que estén donde que se tenga que realizar en decúbito supino, lo que vamos a encontrar es aumento difuso de la densidad del hemitórax. También se van a poder observar estructuras vasculares del pulmón aireado anterior al derrame. No se van a encontrar borradas, esto es muy importante. Tenemos que va a existir un pinzamiento del seno costofrénico y un engrosamiento de las líneas paraespinales. Este de aquí, en estos pacientes va a ser principalmente útil hacer una proyección de cúbito lateral con rayo horizontal. Continuando, tenemos el derrame pleural encapsulado no infectado, que en este caso lo que vamos a tener es a causa de las adherencias entre las pleuras parietal y visceral que van a rodear el líquido, encapsularlo, formando colecciones que no siguen a gravedad y que se redistribuyen en los cambios de posición. Pueden irse cambiando, apareciendo, desapareciendo, cambiando su morfología en estos casos, en este tipo. Tenemos aquí que vamos a encontrar lo que son loculaciones periféricas y loculaciones cisurales. Las loculaciones periféricas son las más frecuentes. Estas de aquí van a ser contiguas a la pared torácica. Vamos a tener aquí que van a ser radiografiadas tangencialmente y aparecen como obesidades de densidad agua de contorno convexo hacia el pulmón, con ángulos obtusos. En los ángulos obtusos nos representa que es de origen pleural. Si es que fuera un ángulo agudo, nos estaría diciendo que es de origen parenquimatoso. En caso de lo que son las loculaciones cisurales, en sí va a ser una oposicidad redondeada que puede simular una masa intrapulmonar. Aquí va a ser una morfología mucho más lenticular o en uso. Y esta de aquí normalmente va a estar en las cisuras y cuando está en la cisura mayor se va a poder observar mejor en una proyección posterior-anterior y si es que está en una cisura en la lateral, en la proyección lateral, vamos a encontrar más lo que es esta imagen lenticulada. Aquí podemos ver lo que es el derrame pleural encapsulado no infectado, pero en concominancia con un nódulo cavitado. En este caso nos puede llevar a pensar mucho más en un proceso infeccioso como lo es la tuberculosis o en una neoplasia. Listo. Ahora vamos a ir con el derrame pleural masivo. En el derrame pleural masivo lo que va a pasar es que se ocupa literalmente todo el emitórax afectado y aquí produce unos efectos de masa significativos. Lo que nosotros vamos a poder encontrar aquí es que borran por completo el contorno mediastínico. Es decir, va a dar un borde del signo de silueta positivo, que es el que podemos observar aquí. Normalmente se tendría que ver el borde del corazón, aquí del mediastino, pero en el caso de aquí que se está presentando el signo de silueta positivo, hay un borramiento, no se puede distinguir estos bordes. También otra cosa que nosotros vamos a poder encontrar es que va a existir un desplazamiento de todas las estructuras mediastínicas hacia el lado
contrario. Todo y también de la parte traqueobronquial se van a ir hacia el lado contrario. Si es que tenemos esta misma presentación, pero las estructuras de aquí no se encuentran desplazadas hacia el lado contrario y están en el mismo lugar, nosotros vamos a tener que sospechar ya de un mediastino fijo por una infiltración maligna. Podemos pensar en un carcinoma broncógeno, en un mesotelioma, o también podría ser un colapso obstructivo, generalmente por una neoplasia en el bronquio principal. ¿Ya? Ahora tenemos aquí igualmente el derrame pleural masivo visto en una tomografía con una reconstrucción coronal en donde vamos a poder observar claramente eh, lo que es el movimiento del mediastino hacia el lado contrario. Tenemos también aquí un engrosamiento pleural que rodea a esta opacificidad, este halo. Listo. Ahora tenemos lo que es el derrame pleural en empiema. En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que diferenciarlo entre un empiema y un absceso. En un absceso va a ser de morfología más redondeada, van a ser con ángulos agudos, no va a tener realce pleural con el contraste intravenoso, mientras que en el empiema este de aquí va a ser más lenticular, como se observa aquí. Vamos a tener un ángulo obtuso. Aquí podemos observar este ángulo obtuso que va a ser lenticular. Vamos a tener también lo que es el realce pleural con el contraste venoso, que eso se va a ver en otros métodos, más no en una RX. Pero aquí sí se puede observar claramente este ángulo obtuso que se forma aquí. Tenemos la morfología lenticular o ovalada, típico de estos casos. Tenemos, aquí podemos observar en una TC, lo que vamos a tener es un derrame pleural izquierdo multiloculado con engrosamiento y realce pleural. En lo que es la ventana pulmonar, vamos a poder observar opacidades en vidrio deslustrado que encontramos aquí. Estas opacidades en vidrio deslustrado. Igualmente el derrame pleural, loculado, multiloculado que se encuentra aquí. Listo. Ahora tenemos el derrame pleural, pero por insuficiencia cardíaca. En el derrame pleural por insuficiencia cardíaca va a ser normalmente un trasudado bilateral y simétrico. Aquí, si es que es unilateral, normalmente va a ser derecho. Con la insuficiencia cardíaca vamos a tener que encontrar los signos de esta insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué vamos a poder observar? Nosotros vamos a poder ver lo que es la dilatación de la vena cava superior, la vena ácigos, también el derrame pleural derecho y una cardiomegalia global. Esto de aquí es típico de insuficiencia cardíaca. Ahora, tenemos aquí lo que es una tomografía con un derrame pleural bilateral. Aquí tenemos en un corte, una reconstrucción coronal. Vamos a tener un engrosamiento difuso y bilateral de los septos interlobulares perilinfáticos y este patrón es compatible con el edema intersticial. Aquí tenemos en lo que es un corte axial en el que podemos ver igualmente el derrame bilateral y este de aquí tenemos el mismo caso pero en una ventana pulmonar, donde que podemos ver que el derrame igualmente comienza a seguir las cisuras, se hace el oculado. Aquí tenemos igualmente en una reconstrucción coronal, pero con ventana pulmonar. Ahora tenemos el derrame pleural, pero por tuberculosis. En este caso es uno de los exudados más frecuentes en regiones endémicas como las del Ecuador. Y aquí
vamos a poder observar en este caso lo que son con la delimitación de las flechas, el límite del derrame pleural y también tenemos lo que son zonas de concentración de lesiones nodulares, micronodulares, que son características de la tuberculosis. Siguiendo, aquí podemos encontrar en una tomografía, lo que vamos a encontrar son cortes axiales y aquí vamos a poder ver un derrame pleural con un engrosamiento de la pared. Tenemos aquí también calcificaciones gruesas, tenemos la presencia de aire dentro de esto de aquí y en lo que es el mismo corte pero con presentación, con la ventana pulmonar, vamos a poder ver una pequeña consolidación a este nivel con broncograma aéreo que podemos observar aquí. ¿Ya? Entonces, continuemos. Ahora, igualmente aquí podemos ver el mismo caso, pero con una reconstrucción tanto coronal como sagital. También tenemos el derrame pleural por exposición al asbesto. En este de aquí puede ocurrir un derrame pleural benigno en el 21% de los individuos que son expuestos y va a estar muy relacionado con la patogenia de la telectasia redonda. Tenemos aquí el derrame pleural maligno, en el que vamos a tener tres casos. Podemos tener un derrame pleural masivo metastásico por carcinoma de pulmón que ocupa el bronquio intermedio y provoca la telectasia completa del pulmón derecho. También va a existir un engrosamiento pleural circunferencial que tenemos aquí. Es esto. Tenemos en el siguiente caso metástasis pulmonares de adenocarcinoma, que existe un derrame loculado, como lo podemos observar aquí, derrame loculado por adherencias entre las pleuras, tanto parietal como visceral costal, por la fusión de los nódulos y hay engrosamiento también de las pleuras. Tenemos otro caso en el que tenemos una tomografía cortexial con contraste que muestra el derrame pleural izquierdo y tenemos aquí la presencia de zonas nodulares y engrosamiento de la pleura con captación de contraste. Ahora, vamos a seguir con el derrame pleural a causa de una pancreatitis aguda. Este de aquí es de vamos a poder observar, no es muy común, va a pasar entre el 15% más o menos de los casos con pancreatitis que se dé un derrame pleural. Lo que nosotros vamos a poder observar aquí es una tomografía en reconstrucción coronal, tóraco-abdominal, con contraste oral e intravenoso. Tenemos aquí la presencia de una colección junto al vaso, correspondiente a un pseudoquiste en la cola del páncreas y el derrame pleural asociado que nosotros podemos verlo aquí. Pseudoquiste y el derrame pleural. Y en el caso de la imagen de al lado tenemos ya un corte axial en el que, con contraste venoso, en el que se puede igualmente identificar el derrame pleural junto con el pseudoquiste que se encuentra aquí. Tenemos el siguiente, que es el derrame pleural a causa del síndrome de Meigs-Samon, que este de aquí lo que va a presentar es una triada, tumor ovárico benigno con una citis y con un derrame pleural. Nosotros aquí va a ser principalmente útil la ecografía para poder observar. Tenemos aquí la presencia del líquido acítico y del derrame pleural en esta parte. Tenemos aquí el pulmón, el hígado y aquí el diafragma y tenemos aquí concomitantes. Ahora vamos con la fórmula de Balick. Esta fórmula lo que nos va a ayudar es a estimar el volumen de líquido en un derrame pleural. Esto mediante la ecografía. Aquí la fórmula que vamos a utilizar es la distancia entre las capas pleurales y esto de aquí se va a multiplicar por 20, como se ve en esta imagen. Ahora vamos a ver cómo se realiza. ¿Cómo medir el volumen pleural por ultrasonido?
Ahora vamos a continuar con lo que es el neumotórax. En el neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural y según su etiología se va a clasificar en las siguientes formas. Tenemos por traumatismos, que es una lesión directa a la pleura, frecuentemente en accidentes y en heridas penetrantes. En lo que tenemos es una causa iatrogénica que va a ser como complicación de procedimientos médicos, como la toracocentesis, el catéter venoso central o una ventilación mecánica mal realizada. Tenemos también lo que es un neumotórax espontáneo, que se puede dividir en primario y en secundario. En el primario va a ser que ocurre sin enfermedad pulmonar subyacente conocida. Esto de aquí va a predominar en varones entre 30 a 40 años por ruptura de bulla o bleba apical. Y el secundario que vamos a tener va a ser una complicación de otra enfermedad, como la EPOC, tuberculosis o la neumonía necrotizante. Y el cuadro clínico aquí principalmente va a ser dolor torácico agudo con disnea y alteraciones vegetativas que son la taquicardia, diaforesis, ansiedad en este caso. Tenemos aquí la presentación de un neumotórax pequeño en el lado derecho. El borde pulmonar está claramente identificado con ausencia de marcas pulmonares y el pulmón derecho está despejado. Nosotros, ¿qué vamos a buscar en un neumotórax? Vamos a buscar una hiperclaridad relativa. Vamos a tener un límite muy claro entre el corazón. Aquí se va a delimitar claramente el límite. El límite también va a estar muy claro entre el diafragma y el corazón. A veces podemos encontrar aquí aire, una radiolucidez que va a estar separando y delimitando mucho más esto. Y aquí vamos a también encontrar lo que es el signo del doble diafragma. Tenemos aquí una tomografía computarizada de tórax. En el neumotórax que se muestra un neumotórax izquierdo asociado con un colapso parcial del lóbulo superior izquierdo. También vamos a poder encontrar un engrosamiento de la pared bronquial y el estrechamiento del bronquio del lóbulo superior. En este caso tenemos igualmente un emitórax derecho que parece hipertransparente y muestra una desviación medial del borde de la pleura visceral. En el caso de acá, ya aquí podemos observar claramente el borde en esta parte de aquí y lo demás sería solamente ocupación de aire. Aquí podemos observar. En el caso de acá es el mismo caso, pero en una evolución donde que ya se ha colocado el tubo torácico y se ha corregido este neumotórax. Tenemos también lo que es el neumotórax atención, que este de aquí lo que va a ser más característico es el signo del muñón y va a ser, como se había dicho, va también otra forma, otro signo característico, va a ser el desplazamiento del diafragma hacia abajo. Listo. Tenemos igualmente aquí en una tomografía para poderlo observar cómo existe un colapso pulmonar directamente. Y también existe el desplazamiento del mediastino hacia el lado contrario. Tenemos también lo que es el neumotórax espontáneo, que es principalmente por bullas, y aquí podemos observar un neumotórax espontáneo derecho en imagen inspiratoria e expiratoria, que normalmente siempre se realiza de esta forma para poder observar mejor y poder tener una mejor guía diagnóstica para el paciente. Ahora vamos a continuar con lo que es el hidroneumotórax, que en este caso vamos a tener, en este caso se va a observar el nivel, vamos a poder observar que a diferencia del derrame pleural, que había esta curva de Demesu o signo del menisco, aquí vamos a tener una línea horizontalizada completamente, que va a estar dividiendo el líquido del aire. Tenemos aquí en la parte pulmonar izquierda, se ve un colapso pulmonar izquierdo por completo. En el lado derecho se observa la lesión cavitaria también, pero aquí lo que más nos interesa es que en el lado izquierdo se observa una radiolucidez, una hiperclaridad.
¿ya? En este caso también lo que vamos a poder ver es que la línea recta que atraviesa toda la cavidad torácica inferior izquierda por la combinación tanto del líquido y del aire que encontramos aquí. Aquí podemos ver en una tomografía que muestra el colapso del pulmón derecho con un derrame pleural extenso y un neumotórax, lo que produce el desplazamiento del mediastino hacia la izquierda. Y aquí también vamos a encontrar lo que es la telectasia del pulmón izquierdo, que podemos observar. Listo. Como conclusión, tenemos que siempre recordar que el signo del menisco, el signo de Damasio, la curva de Damasio, es el signo principal en el derrame pleural libre. En una proyección en bipedestación posterior anterior. Si es que nosotros encontramos ya un nivel hidroaéreo recto, este es el signo patognomónico de un hidroneumotórax. También tenemos que recordar que el borde de la pleura visceral sin marcas vasculares periféricas es signo de un neumotórax en una radiografía. Así también el derrame masivo del mediastino siempre va a desplazar todas las estructuras hacia el lado contrario, hacia el lado que está sano. Y esto nos diferencia de la telectasia que lo va a desplazar hacia el lado ipsilateral, o sea, hacia el lado enfermo, hacia el mismo lado. El signo de la pleura dividido en TC, que va a dar con contraste, va a ser patognomónico del empiema y que un ángulo obtuso entre la colección y la pleura indica un origen pleural y si es que el ángulo es agudo va a indicar más un origen parenquimatoso. Así también como último punto que el neumotórax de atención es una emergencia y no se tiene que esperar una confirmación radiológica si es que el cuadro clínico es completamente compatible con esta patología. Y con eso hemos llegado al final. Muchas gracias por su atención. Nos vemos otro día.